Hola, muy buenos días a todos, a todas las personas que están conectadas. Alan, bienvenido a este espacio. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo, escuchar toda la sabiduría que has acumulado y te quiero presentar brevemente. Alan García es actualmente el jefe de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y de Naciones Unidas en Bolivia. Esto es algo relativamente reciente, un año, ¿no? Año Un y año en medio. esa misión, año y medio, Sí. un año muy intenso, un año y medio muy intenso, pero sí quiero resaltar que antes de eso estuvo Alan añísimos en la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos en México. Entonces, fueron, ¿qué son? ¿10 años aproximadamente? Sí, prácticamente 10 años, así es, Mara. Sí. Entonces, también años intensísimos en México. Alan en México es una persona muy conocida por toda la comunidad de defensores de derechos humanos, por los colectivos de víctimas, por el intensísimo trabajo que ha hecho en el acompañamiento de distintos procesos de interlocución y en Bolivia, pues también ha sido muy intensa toda esa interlocución que ha acompañado. Y bueno, para mí va a ser un placer enorme poder escuchar lo que él ha aprendido, las lecciones y algunas historias que nos va a compartir el día de hoy. Y bueno, por supuesto que también esperar para que las personas que están conectadas nos puedan compartir sus preguntas, sus reflexiones y que también podamos conversar aquí sobre cómo se vincula, cuáles son los alcances, los límites del diálogo desde este rol de la oficina de la alta comisionada en estos espacios tan complejos en donde está esta misión de avanzar la agenda de derechos humanos frente a coyunturas muy, muy complicadas y de alta conflictividad. Entonces, creo que los colegas mediadores vamos a aprender muchísimo de tu experiencia, Alan, esta tarde. Entonces, pues empezamos, si quieres, y para Sí, empezar, ¿sí? no, perfecto. Gracias, Mara. Gracias en verdad por la invitación y obviamente a ti y a todas las personas, entidades, instituciones organizadoras. Es para mí un gusto estar aquí en este congreso, así es que arrancamos cuando tú dispongas. Genial. Pues para empezar, te quería pedir que nos platicaras de algún caso emblemático en particular de estos añísimos que estuviste en México, ¿no? Donde el diálogo haya sido clave para avanzar la agenda de derechos humanos en México. Uno de los Bien, varios. ok, perfecto. Eh, bueno, yo te diría que a pesar de que la agenda de derechos humanos en México desde hace años pasa por un momento extremadamente complejo, realmente doloroso, lacerante, bajo un panorama de graves violaciones a derechos humanos, agresiones contra periodistas, defensores, violencia en contra de las mujeres, un contexto de impunidad, disparidad, inequidad, afectaciones al medio ambiente y todo esto pues obviamente agravado en el contexto de la pandemia. Yo creo que sí hay experiencias, por supuesto, en donde el diálogo ha sido fundamental para hacer avanzar la agenda en materia de derechos humanos en el país, en este caso en México. Y podría yo referirme, por ejemplo, a la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011, que por cierto está cumpliendo 10 años de haberse adoptado y ha suscitado una reflexión muy, muy amplia a un decenio de distancia, en donde pues, se experimentó la principal transformación constitucional de la etapa contemporánea en México en materia de derechos humanos. Y creo que podría ser un buen ejemplo para compartir contigo, con la audiencia, por lo que implica una reforma constitucional. La relevancia que supone, el impacto que aspira, la complejidad de los procesos, el carácter rígido, esto es la exigencia de mayorías calificadas, en el caso de México, más congresos locales, de tal suerte que estamos hablando de procesos institucionalizados, pero además, la reforma de hace 10 años implicó un cambio de paradigma en un contexto particularmente crítico, como el que ya he hecho referencia. Esto es, se adopta la reforma en el contexto de la mayor crisis en materia de derechos humanos, inseguridad, violencia e impunidad que ha experimentado el país. Y yo pienso que es un buen ejemplo porque uno pudo suscitar
una amplia constelación de actores. Fue un proceso largo, ¿sí? En donde muchos llegamos a impacientarnos en determinados momentos, ¿no? Un proceso que duró, dependiendo en qué momento uno pueda marcar el arranque del mismo, pero podríamos decir que con una mirada más larga, fue un proceso que duró 10 años, ¿no? Si lo acotamos un poco más en el tiempo, podríamos decir 5. Pero hubo cambio, por ejemplo, también en las y los tomadores de decisiones. Esto es, fue un proceso que involucró a 2 presidentes, a 2 titulares del Ejecutivo, al menos 2 legislaturas del Congreso de la Unión, y que tuvo un diálogo en distintas pistas, incluyendo la institucional, como ya lo decía, al tratarse de una reforma constitucional que transita por el órgano revisor de la Constitución y está sujeto a plazos, formas, etapas, dictámenes, aprobaciones, mayorías, etcétera. Y hoy por hoy uno podría decir que ciertamente hay un balance ambivalente, esto es, hay un cambio positivo en lo formal, pero con una gran deuda en lo real. Sin embargo, yo pensaría que muchos de los avances que se han registrado en México, que los hay, no se hubieran obtenido sin la reforma constitucional de derechos humanos, pero también hay que decir que muchos de los retrocesos que se han presentado también en México hubieran sido más profundos sin la reforma. De tal suerte que yo pienso que hay un saldo favorable y en esto el diálogo fue fundamental, porque creo que en toda democracia no solamente son importantes los productos, sino los procesos. Y los procesos dialogados que suscitan un gran acuerdo, un gran consenso, pues son dignos siempre de resaltar, de subrayar y en determinados momentos, ¿por qué no?, darnos la posibilidad de celebrarlos, aun y cuando la circunstancia, el contexto, la realidad sea verdaderamente adversa. Y yo creo que este proceso de la reforma constitucional fue muy importante porque permitió, por ejemplo, que los actores de derechos humanos que antes estaban jugando como outsiders, esto es desde fuera de la cancha, hoy por hoy y en el proceso mismo de la reforma jugaron adentro. Esto es como insiders. De tal suerte que se pudo derribar un muro de hierro que significó algo muy importante para mí, que es la legitimación simbólica de un actor. Esto es un reconocimiento a los actores de derechos humanos, quienes se identificaron, digamos, con un nuevo marco constitucional en derechos humanos porque fueron protagonistas del mismo y una vez adoptada la reforma han sido impulsores destacados de su implementación, aplicación práctica. Y esto ha tenido un efecto muy relevante, Mara, también, ¿no? En la medida en que ha abierto mayores espacios de interlocución, diálogo e incidencia. Esto no solamente es un buen ejemplo en términos de cómo el diálogo potenció un cambio positivo, sí, con deudas pendientes, pero también cómo potenció, para efectos, digamos, de este Congreso, algo que para mí es muy, muy destacable. Mayores espacios de interlocución, incidencia, diálogos, ¿no? De tal suerte que hoy por hoy, gracias a esa reforma, lo que significó en términos de su gestación, uno ve cómo el activismo de derechos humanos cuenta con mayores avenidas de incidencia y protagonismo, que ya no solamente son las estrategias de litigio que se han potenciado, obviamente, sino también la participación en la adopción de leyes, en la formulación de políticas públicas, la evaluación de las mismas, incluso el ámbito de la academia. Tú eres una académica también destacada en México y sabes también cómo esto ha tenido un impacto importante con la actualización de la currícula de múltiples centros de enseñanza y también una incorporación, por ejemplo, en el espacio de los medios de comunicación de actores, de agendas en materia de derechos humanos. Y creo que un elemento también destacable es que favoreció lo que yo podría denominar como una especie de lenguaje común, ¿no? La identificación bajo un mismo diccionario de significados, ¿no? Sí, con divergencias de contenidos, alcance, pero al final y al cabo un diccionario compartido, ¿no? Que es el diccionario justamente de los derechos humanos en el país, ciertamente, digamos, con diversidad de interpretaciones, pero que ha potenciado mejores entendimientos, de tal suerte que hoy en México no se podría entender ninguna discusión
relevante como las que ha tenido el país en estos últimos 10 años, desde la adopción de la misma reforma, en la que el contenido, el significado, la terminología, la conceptualización desde los derechos humanos no haya estado presente. Creo yo que para bien, esto no significa que en todos los espacios en los que he estado presente se han generado victorias, haya habido todos los frutos esperados, obviamente, pero creo que esto potencia el diálogo, el acuerdo, el entendimiento y no es un elemento menor. Y hay un referente compartido también desde lo internacional, lo digo yo como un actor que trabaja, como ya tú lo puntualizabas al inicio, en un organismo internacional, en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto también nos ha dado una mayor carta de naturalización en el espacio doméstico, ¿no? Superando aquellas miradas anacrónicas que invocaban la soberanía, la autodeterminación, aunque ciertamente todavía hay resabios, incluso en algunos actores políticos relevantes, de esa mirada, repito, obsoleta, pero hoy hay una mayor capacidad de incidencia también desde lo internacional. Sumado obviamente la incorporación ya no solamente de actores, sino también de nuevas agendas, ¿no? Sobre la base de procesos más concretos con un enfoque de derechos humanos. Yo creo que esta podría ser, Mara, en el caso de México, una primera experiencia que se me viene a la mente donde el diálogo jugó un papel fundamental para concitar, te repito, pues lo que ha sido la principal modificación constitucional en el país en materia de derechos humanos. Y sobre este mismo caso, Alan, si pudieras profundizar un poco en cuál identificas como el rol o la aportación de la oficina, creo que sería muy interesante algunas que pudieras compartirnos alguna breve reflexión sobre eso, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron como aportes puntuales que se hizo en ese camino que fue bien largo, ¿no? Fueron como 10 años y para los que nos están escuchando, Exacto. pues sí, fue una gran victoria de toda la comunidad para toda la sociedad civil, porque básicamente aglutinó a distintas expresiones de sociedad civil que tenían distintas agendas de derechos humanos y actores políticos, actores sociales, académicos, de todo tipo, ¿no? Y bueno, creo que sería interesante también en toda esta, digamos, arquitectura o toda esta red de redes que se formó, esa como ese aporte, esos intervenciones estratégicas o acciones que impulsaron esto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, te platico parte del rol que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Lo primero fue convocar a la mesa a los principales actores en el ámbito de derechos humanos en México, ¿no? Y en este sentido se trabajó semanas, meses incluso, en la elaboración de una propuesta, y esto creo que es muy importante, la capacidad, digamos, de generar una alternativa, una propuesta, no solamente reclamar una actualización del marco constitucional, sino reclamarlo, exigirlo, pero acompañado de una propuesta técnica, en donde participaron las principales organizaciones de derechos humanos del país y un sector de la academia emergente en ese momento dedicado al tema de derechos humanos, ¿no? Y este proceso de discusión, diálogo, primero a nivel interno entre los aliados de la causa, pues nos dio un norte, nos dio claridad de objetivos, nos identificó como un actor unificado que elevó su capacidad de incidencia en el espacio público. Y esto fue pues realmente convocado por la Oficina de la Alta Comisionada, ¿no? De ahí salió una publicación que recibió el nombre de Libro Azul porque le pusimos una portada azul, no por ninguna otra razón, y mucho menos con la lógica de identificarse con algún partido político, ¿no? Que bueno, tú sabes que en México hay alguno que porta los colores azules, ni tampoco por monopolizar, ¿no? El color de Naciones Unidas, no, pero lo cierto es que hubo una propuesta y esta propuesta gravitó. La presentamos de manera conjunta, articulada al Congreso de la Unión con los distintos actores políticos y a partir de esto pues se nos identificó como un actor
sí, digamos, unido en la diversidad, pero te reitero, con un propósito muy, muy definido. Y a partir de ahí, pues con esa propuesta unificada, que fue desafiante llegar a estos contenidos, ¿no? Pudimos desarrollar procesos de diálogo e interlocución con las y los tomadores de decisión, que fueron desde mi perspectiva pues mucho más sencillos, pero aún así eso tomó tiempo. Desde el momento en el que se presenta la propuesta a la que estoy haciendo referencia hasta que se adopta propiamente ya la reforma, transitaron 2 años y medio. Y bueno, en esto pues se requirió muchísima constancia, perseverancia, resistencia también en algunos momentos, ¿no? Y sobre todo porque significaba un cambio de paradigma. Esto implicó también, Mara, de alguna forma, pues un proceso pedagógico respecto de lo que implicaba, pues te repito, la construcción de una nueva mirada constitucional alrededor del tema de los derechos humanos. Y en esto, pues el acompañamiento internacional fue importante. Yo sostengo que fue una gota de aceite en el engranaje nacional. Obviamente nosotros, como un actor internacional, no pretendemos, mucho menos en una determinación tan relevante, sustituir a los actores nacionales, pero sí acompañarlos en la definición de un nuevo marco que, te repito, pues ha potenciado el nivel de salvaguarda de los derechos humanos e impulsado agendas muy, muy importantes en distintas temáticas relativas a derechos humanos y libertades fundamentales. Sí, yo creo que elegiste sin duda el proceso de cambio, no solamente en materia de derechos humanos, sino yo diría en materia de construcción democrática, más relevante en México. O sea que no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, pues volviendo ahora, perdón, sí, adelante. No, y fíjate que sobre eso efectivamente yo pienso que el proceso de liberalización política y ascenso democrático en México históricamente se había caracterizado más bien por tomar definiciones, algunas de ellas muy, muy importantes, para favorecer la distribución del poder y romper, digamos, la hegemonía política que durante 70 años se vivió en México. Pero estaban pensadas para eso, esto es, para distribuir el poder. Y la reforma constitucional en derechos humanos no era una definición para distribuir el poder, sino para definir una forma de ejercer el poder, ¿no? Y en este sentido creo que sí es quizás una de las principales aportaciones del proceso, repito, ¿no? de ascenso democrático y liberalización política que el país ha experimentado en los últimos años. Sabes que ahorita pensando sobre todo que tenemos mucho público que no son mexicanos de toda América Latina, aquí veo Buenos Aires, Brasil, Colombia, entonces creo que a lo mejor vale la pena que les platiques qué reforma tan sencilla, pero cuáles son sus implicaciones, ¿no? Que es nuestro nuevo artículo primero constitucional y la implicación que tiene, porque creo que México en eso sí está muy a la vanguardia. Creo, no sé si haya algún caso similar, quizá Costa Rica tiene algo similar, no sé, pero entiendo que, bueno, es una reforma muy sencilla, pero que mete goles en todas las canchas, básicamente en todos los sectores de la sociedad, ¿no? A favor de los derechos Sí, humanos. No sé si puedas explicar un poquito. no, claro, ya que dices esto, yo incluso hubo un momento y tengo muy presente que una académica que está involucrada en el proceso comentaba algo así como quienes aprobaron esto no saben lo que están aprobando. Y lo que está significando, ¿no? Y efectivamente, porque el cambio supuso la modificación de 11 artículos constitucionales. México tiene una constitución de 136 artículos, si no recuerdo mal, y pues se modificó, digamos, el 10% de la constitución. Pero en realidad tú lo acabas de decir muy bien, el artículo madre, ¿no? Fue el artículo primero constitucional, porque ahí uno se cambia desde la terminología, ¿no? Ya no se emplea un concepto propio del siglo XIX, que era el de garantías individuales, y se adopta un concepto moderno, que es el de derechos humanos. Dos, se establecen la idea de que los derechos humanos son reconocidos por el Estado, ya no son otorgados, y eso supone pues una mayor ascendencia y nivel de autoridad axiológica, ética.
Tres, se establecen de manera muy clara las obligaciones de las autoridades, esto es la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar, pero también la obligación de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a derechos humanos. En realidad, las violaciones a derechos humanos en su conjunto. Se establecen determinados principios como el de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad. Se refuerza la cláusula de no discriminación y se incorpora el principio pro persona, esto es la aplicación de la norma más favorable, independientemente de si esta norma se encuentra en la Constitución o en los tratados internacionales. Entonces, es un artículo, sí, yo te diría 4 párrafos los que se modificaron, ¿no? Pero que tienen un alcance verdaderamente nuclear, ¿no? Porque significó, repito, un cambio de paradigma. Y creo que es importante decirlo porque México durante mucho tiempo sacralizó lo que fue la Constitución de 1917. Y es importante, sin lugar a dudas, la Carta de Querétaro, como también se le conoce, fue la primera constitución a nivel mundial que consagró los derechos sociales, pero esa sacralización navegó en contra, ya en el devenir del tiempo, del reconocimiento más avanzado de las transformaciones democráticas del siglo XX, ¿no? Y es verdad lo que dices, ¿no? México llega tarde, a diferencia de otros países de América Latina que actualizaron sus marcos constitucionales en la década de los 80, pero creo que llega bien, ¿no? Y llega bien con esa reforma. Y creo que esta elección, si es que la podemos llamar de esa forma, esta experiencia, mejor dicho, puede ser útil porque hoy en América Latina estamos visualizando, digamos, algunos procesos de transformación constitucional muy esperanzadores también, ¿no? Estamos volteando ahorita todos a la convención en Chile, por ejemplo, ¿no? Que va a suponer pues, el entierro definitivo de la constitución adoptada durante la dictadura de Pinochet, y obviamente la reforma en México no fue derivada de una convención originaria que adoptase un nuevo texto constitucional, sino que fue con los mecanismos ordinarios de modificación constitucional, pero que pueden ser tan ambiciosos, ¿no? Y creo que esa es también una lección, porque hay que decirlo, en América Latina ha habido procesos fundacionales de adopción de textos constitucionales que no han sido realmente transformadores, ¿no? En la dimensión por todos deseada, ¿no? Y creo que esta experiencia sumada a otras, ¿no? Del nuevo constitucionalismo latinoamericano y sobre todo el que se espera que emane ahora de Chile, ¿no? Pues es importante conocer esas experiencias, ¿no? Y también pues nutrirnos de lo que han sido experiencias positivas en la región. Claro. Excelente. Bueno, pues ahora volvemos la mirada a Bolivia y bueno, este año y medio que parece poco comparado con todo lo que ha estado en México, pero ha sido intensísimo, seguro tiene alguna experiencia particularmente emblemática que nos puedas compartir del diálogo como vehículo, ¿no? Para avanzar la agenda de derechos humanos. Sí, claro. Mira, efectivamente, como tú lo señalabas desde el inicio, yo tengo 1 año y medio acá en Bolivia. Vine en el marco de la crisis política que derivó en el cambio de gobierno en 2019, la anulación de las elecciones de 2019. Pero bueno, yo no me canso de decir que no solamente fue una crisis política, sino también una crisis de derechos humanos. Más de 35 personas perdieron la vida, un número indeterminado de personas fueron torturadas, hubo más de 1.500 personas detenidas arbitrariamente, afectaciones al derecho a la libertad de expresión, al derecho a defender derechos humanos, expresiones muy preocupantes de racismo, discriminación, odio, intolerancia. Y en este sentido creo que hay una experiencia que me gustaría compartir, que es la que desde Naciones Unidas se lanzó tempranamente, tan pronto se suscitó la crisis de 2019, que es la Iniciativa para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, ¿no? Esta iniciativa contó, por ejemplo, con la designación de un enviado personal del propio secretario general, pero también un trabajo interagencial, y en esto me parece que
hay una elección muy, muy destacable, ¿no? En donde la oficina de la coordinadora residente, el PNUD proveyendo asistencia electoral, nosotros, junto con ONU Mujeres, favoreciendo la agenda de derechos humanos y potenciando entre los tres, pero sí bajo el liderazgo de la oficina de la coordinadora residente, espacios de diálogo. Fundamentalmente, ¿para qué? Para remontar la crisis, auspiciar una salida pacífica al conflicto por la vía electoral, frenar la espiral de violencia, asesorar al órgano electoral, obviamente monitorar la situación de derechos humanos, que era pues la misión fundamental por la que me llamaron y en la que estoy aquí imbuido en Bolivia en los últimos 18 meses, y potenciar el diálogo entre los distintos actores. Y hoy por hoy podemos decir que ciertamente este contexto se agravó en medio de la pandemia, se postergaron en 3 ocasiones las elecciones, entiendo que es el único país del mundo que ha postergado en 3 ocasiones su calendario electoral. Pero no obstante, digamos, estas circunstancias tan adversas, yo creo que hoy Bolivia puede, pues sí, reivindicar lo que ha sido una transformación por la vía, o una recuperación por la vía pacífica, y Naciones Unidas pues fue clave para solidificar, uno, la fecha de las elecciones en 2020, la asistencia electoral, para contener, repito, la espiral de violencia. Y yo lo que podría decir es que como un saldo que para mí es muy positivo, es que desde que se lanza, digamos, esta iniciativa, no ha habido una sola muerte, a diferencia de esas semanas desde el 30 de octubre del 2019, en el que en Montero, departamento de Santa Cruz, pierden la vida 2 personas, Mario y Mauricio, pasando por los hechos de Sacaba, Sencata, la zona sur y otros en los que se acumulan pues más de 30 pérdidas de vida. No se ha registrado una pérdida de vida adicional, no ha habido una persona que haya sido torturada con motivaciones políticas. Obviamente la polarización persiste, no hay duda, ¿no? Y desde Naciones Unidas estamos trabajando justamente para favorecer los espacios de diálogo, de distensión, ¿no? Pero esa polarización está distante de los niveles que alcanzó en octubre, noviembre de 2019, donde, bueno, ya mencionaba, hubo elementos y circunstancias extremas de violencia. Y en este sentido creo que el saldo es positivo, pero repito, hay muchos temas en los que se tiene que seguir trabajando. Sabemos que estos son procesos, ¿no? Y en esos procesos, pues, de nueva cuenta, al igual que la anterior que ya mencionaba, el tema de la perseverancia, ¿no? Es clave. Y Naciones Unidas hoy, yo te diría, pues es el único actor internacional, o no quiero decir el único, es un actor internacional que goza de una gran credibilidad en el país, ¿no? Hay sectores que han descalificado a otros organismos internacionales, esto es del conocimiento público, pero a Naciones Unidas se le percibe como un activo, como un actor que puede jugar este rol y verdaderamente Naciones Unidas lo está jugando, y la oficina, con la misión que tenemos acá en el país, pues también lo estamos tratando de desempeñar, ya no solamente monitoreando y documentando la situación de derechos humanos, que lo seguimos haciendo, sino también pues, favoreciendo procesos de cooperación, asistencia técnica e impulso a determinadas agendas de derechos humanos, reconociendo que lo que ocurrió en Bolivia en 2019 pues, fue un síntoma de retos estructurales de larga data, de una polarización creciente, ¿sí? Que tuvo su manifestación extrema en esas semanas cruentas de octubre, noviembre de 2019 y que esperamos que no vuelvan a ocurrir. Wow, pues qué intensísimos 18 meses, Alan, y pues qué maravilla que haya podido haber ese impacto directo, ¿no? En salvar vidas y por supuesto en que se restableciera como un orden constitucional por una vía pacífica. Y bueno, pues ahora, si nos puedes a lo mejor compartir, digamos, tomando distancia, ¿no? De estas 2 experiencias y también, pues, las otras
muchas que has tenido en estos años, ¿cuáles serían como tus lecciones más importantes, tus aprendizajes que les que puedes compartir con nuestro público de mediadores, practicantes de campo de resolución de conflictos y facilitadores de diálogo de este congreso? Wow, muy buena pregunta. Mira, yo te diría que un primer elemento que hay que reconocer en el ámbito de derechos humanos es la peculiaridad de lo que supone un proceso de interlocución, ¿no? El cual, estoy diciendo algo que es obvio, pero me parece que es importante siempre destacarlo, ¿no? Esto es el carácter sui generis que supone la negociación, la mediación, la interlocución en temas de derechos humanos. Y lo pongo así claramente. Yo soy de la idea de que no hay negociación posible cuando hablamos de violaciones a derechos humanos. No sé si está sonando muy tajante lo que estoy señalando, pero hay un marco de obligaciones a las que deben someterse los estados, los países, las autoridades, que deben de cumplir, ¿no? Que deben atender. Pero cuando la agenda de derechos humanos es mucho más que la agenda de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Es la agenda de la prevención, la agenda del impulso, en fin, pero hay que reconocer pues que existe ese elemento que es muy importante. Y también hay que reconocer que en muchas ocasiones la agenda de derechos humanos se coloca en una situación más bien de contención y alerta y resistencia y reconstrucción, por ejemplo, en Bolivia, o el caso que yo ponía en México era más bien una agenda que iba a la ofensiva con el impulso de una reforma. Y yo creo que ahí en términos genéricos, si quieres ahorita podemos quizás pasar a lo que podrían ser algunas humildes, modestas sugerencias hacia quienes se dedican a la mediación y obviamente al tema de derechos humanos, pero para mí, de estas dos experiencias que he narrado, hay algunos elementos que son muy destacables, ¿no? El primero de ellos es la claridad de objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México había una aspiración de aprobar, impulsar una reforma de hondo calado. En el caso de Bolivia, poner fin al ciclo de violencia, ¿no? Adoptar, ¿no? Y auspiciar un proceso de pacificación por la vía electoral e impulsar medidas de no repetición, ¿no? A efecto de que Bolivia no vuelva a sufrir, padecer pues las graves violaciones a derechos humanos y los actos de violencia que se suscitaron en esas semanas. Creo que también es fundamental la identificación certera del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico de la realidad, de la situación que se pretende, en la que se pretende trabajar, ¿no? En el ámbito de derechos humanos también es importante decir que obviamente los actores tenemos que reconocernos como imparciales, pero de nueva cuenta, insisto, no neutrales cuando estamos frente a una violación a derechos humanos. O sea, ahí no cabe la neutralidad. Ahí lo que cabe es sí la reivindicación firme, imparcial, objetiva, sustentada en evidencia, pero también en estándares internacionales, por lo menos en nuestro caso. Pero reconocer pues esa peculiaridad, repito, de la cancha y del terreno en el que se desenvuelven los procesos de interlocución y negociación. Creo que también el mapeo de actores es fundamental, probablemente coincida con lo que ya mencionaba de la identificación certera del diagnóstico, pero creo que el mapeo de actores es fundamental, o ha sido fundamental en estas experiencias. Creo que igualmente la generación de una amplia constelación de actores, ya mencionaba yo, por ejemplo, cómo en el caso de México, pues prácticamente el universo de organizaciones de la sociedad civil y los académicos, académicas que trabajaban la agenda se sumaron a esa pretensión reformadora de la Constitución. Pero, por ejemplo, acá en Bolivia también hubo una gran, amplia constelación de actores de derechos humanos, desde la Comisión Interamericana, nosotros como Misión WACNUD, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, en fin, todos sacamos informes denunciando lo que ocurrió con distintos acentos, énfasis, si se quiere, pero también hubo actores nacionales que presentaron diagnósticos situacionales y algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de la experiencia de Bolivia, es que no solamente hay una gran coincidencia en el diagnóstico sobre lo que ocurrió y los hallazgos, sino también en la propuesta transformadora.
¿no? La necesaria modificación del sistema de justicia, por ejemplo, que es inevitable y urgente en Bolivia, ¿no? El hecho también de tener una interlocución diversificada, romper prejuicios, ¿no? Favorecer el sentido de oportunidad, creo, Mara, que también es muy, muy importante, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la intervención, entre comillas, intervención, obviamente, o mejor dicho, nuestra presencia temprana, inmediata, tan pronto surge la crisis, creo que fue un acierto. Y obviamente, pues lo que supone, ¿no? La generación de espacios de confianza, seguros, protegidos, ¿no? La experticia, la solidez técnica, el conocimiento técnico es fundamental, ¿no? Y como organismo internacional, pues obviamente la presencia en el terreno, eso le da otro nivel, ¿no? Otra calidad a el trabajo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? El uso estratégico de la comunicación creo que también es muy, muy importante, saber cuándo incidir de manera discreta, pero también cuándo hacerlo en el espacio público, ¿no? Y pues algo que para mí es fundamental, que es la interlocución diversificada, ¿no? Y la capacidad de persuasión, ¿no? Creo que esos serían quizás algunos elementos que se me vienen a la mente, digamos, como claves que explican por qué estos dos procesos a los que he hecho referencia pueden entenderse como procesos no exentos de retos, ¿no? Pero con un saldo favorable, un saldo positivo. Wow, no, pues excelente. Yo creo que sí es un, una identificación bastante clara y puntual, ¿no? De que va desde esta claridad de objetivos que mencionas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, en un proceso de intermediación, a veces no se tiene, ¿no? Justamente por la polarización que puede haber, pero qué importante es el enmarque colaborativo, ¿no? Que permite entonces que el diálogo se oriente claramente en alguna dirección y a veces esa es una de las tareas más difíciles, ¿no? De un mediador, de una persona facilitadora, los diagnósticos compartidos, ¿no? Que nos dices, bueno, cada quien sacó su diagnóstico, pero también había coincidencias, ¿no? Y qué importante es eso, y junto con el mapeo de los actores, eh, los espacios de confianza seguros, protegidos, esto también balanceado con pronunciamientos públicos, ¿no? Pero sí reconociendo que esos dos tipos de comunicación y con una mirada estratégica son importantes. Y la presencia en el territorio, sobre todo dada este rol de observador, de testigo que tiene la oficina que obliga a estar en el terreno, pero creo que esto aplica obviamente también a los mediadores, ¿no? La importancia de realmente conocer los territorios, los contextos y finalmente esta interlocución diversificada, ¿no? Y la persuasión de distintos actores, esto de la persuasión que a los mediadores, a los facilitadores, no nos toca a lo mejor persuadir de la agenda, pero sí del proceso, ¿no? Y de las alternativas que existen a la violencia. Pues muchísimas gracias. Y finalmente, pues esta particularidad de la oficina, ¿no? De ser imparciales, pero no neutrales frente a violaciones a derechos humanos, que es algo que también creo que como facilitadores, mediadores, pues estamos cada vez más haciendo esa revisión crítica de cómo cómo nos hemos aproximado justamente a esta cuestión de los derechos humanos, lo difícil que es desde el rol de mediación, pero lo importante que también puede ser tener esa brújula. Hay algunas preguntas aquí del público, bueno, una específicamente de Bolivia, ¿no? De si había digamos que alguna posibilidad de haber realizado una labor preventiva, esa es una, y por otro lado hay una persona que pregunta sobre el rol, que me pareció interesante del sector empresarial, qué tipo de interlocución ha habido con el sector privado, sector empresarial en estos años de este avance de la agenda de derechos humanos. Sí, mira, muy buena pregunta la de Bolivia, y yo creo que efectivamente nosotros mismos como Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hemos extraído muchas lecciones respecto de lo que ha sido la experiencia en Bolivia.
porque no lo hemos comentado aquí en este espacio, Mara, pero la oficina tuvo una presencia en el país durante 10 años, de 2007 a 2017. Y por distintas consideraciones, en 2017 no se renueva el mandato de la oficina, de tal suerte que nuestra presencia tuvo que salir del el país. Y regresamos en 2019, pero ya en el marco de una crisis. Y efectivamente creo que algo falló, ¿no?, en términos de capacidad de identificación, digamos, de diagnóstica, en una lógica preventiva. Eso me parece fundamental y creo que son lecciones importantes. Y en este sentido, pues parte justamente de lo que queremos hacer ahora en lo que se ha denominado la segunda etapa de la Iniciativa para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, es adelantarnos, ¿no?, y evitar justamente, como lo decíamos previamente, evitar que los ciclos de violencia que históricamente se han presentado en Bolivia, uno puede revisar la historia del país y podrá dar cuenta de múltiples eventos, incluso ya desde en la etapa democrática del 82 para acá. La idea es cómo favorecemos, digamos, políticas de diálogo, reencuentro, reconciliación, en fin, sé que las palabras y los conceptos pueden ser muy discutibles, ¿no?, de distensión, para evitar que una circunstancia análoga se presente, ¿no?, en clave democrática, sobre la base de lo que implica el Estado de Derecho. Incluso el secretario general el pasado viernes, hace una semana, sacó a través de su portavoz una referencia sobre lo que está pasando en Bolivia, alentando al diálogo como un mecanismo para superar los retos y desafíos que tiene el país, ya no solamente en términos de respeto a derechos humanos, Estado de Derecho, sino también pues, para enfrentar lo que supone la pandemia, ¿no?, con un sentido de mayor cohesión social, de una mayor cohesión nacional, ¿no? Y yo pienso en este sentido, Mara, un poco de cara a lo que era tu pregunta anterior, que es muy importante efectivamente el trabajo que las y los mediadores pueden realizar en general, los facilitadores de diálogo, ¿no? Pienso que hay que seguir trabajando en romper las barreras, ¿no? Creo que persiste todavía una distancia, una brecha, incluso yo diría una incomprensión por parte del mundo de derechos humanos acerca de las potenciales contribuciones, ¿no? Sobre todo en espacios en los que las posiciones pueden y en ocasiones deben ser firmes, ¿no?, como ya lo mencionaba, cuando hay una normativa clara, obviamente, ¿no? Creo que es fundamental ahí contar con una comprensión mejor de lo que supone trabajar en la agenda de derechos humanos, con ese marco jurídico preestablecido. También laborar con víctimas, ¿no?, y todo el dolor que eso significa, en espacios en donde de manera muy natural las emociones pueden hacerse palpables y manifiestas, pero también en espacios de derechos humanos en donde uno en determinadas ocasiones, lo digo yo como integrante de una agencia especializada, pero también pensando en el trabajo de las y los mediadores, laborar con víctimas y laborar también en determinados momentos con perpetradores, ¿no? Lo cual obviamente no es nada fácil, ¿no? Por supuesto, el tema del dolor de las personas que han sido profundamente afectadas. Creo yo también, y algo que para mí ha sido muy esperanzador en el caso de México y que pues, creo que tiene que seguirse potenciando en México, pero también y particularmente en Bolivia, potenciar al titular de derechos, ¿no?, a la víctima. Verla como un sujeto de derechos, un protagonista de su propia causa, ¿no? Poner a las víctimas en el centro, y ahí el trabajo de las y los mediadores es fundamental. Y bueno, subrayar el trabajo preventivo, por eso me encanta la pregunta, ¿no? Esto es contribuir a la identificación de las alertas tempranas que permitan actuar oportuna y prontamente, ¿no? Y en este sentido, pues yo diría que expandir el trabajo hacia las causas estructurales que son fuente de violación a los derechos humanos y potenciales focos de conflictividad es fundamental. Por ejemplo, en Bolivia la institucionalidad electoral es fundamental, pues que se
preserven su confianza en su credibilidad, la transformación del sistema de justicia. Yo tengo la hipótesis de que los niveles de confrontación, pugnacidad que se han experimentado en Bolivia es porque no hay canales institucionales democráticos para que la pluralidad se pueda manifestar en condiciones óptimas. Y sobre el sector empresarial, mira, la otra pregunta, y sé que ya estamos muy cerca del tiempo, sobre el sector empresarial yo te diría que es una nueva línea de trabajo, que a partir de la adopción de los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas, la creación de una instancia especializada como es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, se ha venido también procurando impulsar, incorporar. Y yo cuando mencionaba esto de ampliación en la articulación con actores, creo que esto es muy, muy importante y pongo, digamos, alguna experiencia también positiva que yo he visto en México, ¿no? Cómo se han generado estas plataformas, articulaciones para, por ejemplo, favorecer una fiscalía que combata verdaderamente la impunidad, en donde uno ve desde víctimas, gente de la academia, pero también gente del mundo empresarial. Y esto me parece que es muy, muy importante seguirlo trabajando, seguirlo potenciando, ¿no? Y divulgando. Y creo que en el ámbito del sistema interamericano y en el ámbito del sistema universal ya hay buenas herramientas, buenas referencias, ¿no? Y en este sentido, pues toca seguirlas robusteciendo y empleando, ¿no? Excelente. Pues Alan, a ver si el año que entra invitamos a la oficina para que sea coauspiciante del próximo, del cuarto Congreso Americano de Mediación. Creo que podría ser muy interesante una colaboración más estrecha, porque son un montón de temas, ¿no? Ahorita con todo esto de empresas y derechos humanos podríamos tener un panel. De hecho, hubo en el programa, si por ahí si lo tuviste oportunidad de revisar, tuvimos algún panel sobre ese tema, pero creo que sería interesantísimo una colaboración más estrecha el año que entra para para diseñar algunas conversaciones muy estratégicas para esta agenda que es tan importante para la región y que bueno, pues es uno de los pilares, ¿no? del Congreso. Como sabes, este año es de diálogo, derechos humanos y democracia, y esperamos que hacia adelante conserve esos tres pilares, ¿no? Y bueno, pues ojalá que sigamos platicando sobre esto, que sea el inicio de una conversación aquí bueno, de varias conversaciones estratégicas en la región para avanzar el diálogo y los derechos humanos. Muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. No sé si quieras compartir algunas últimas palabras, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero creo que sí podemos invitarte a que nos regales unas palabras de despedida. Perfecto, no, pues mira, muchas gracias por la invitación y obviamente tomo nota de esta invitación que ya nos estás haciendo para participar como coauspiciadores el próximo año. A mí me encanta la idea, creo que he seguido las jornadas de estos días y veo verdaderamente, digamos, un gran potencial, porque creo que también quienes nos dedicamos al tema de la defensa de derechos humanos tenemos que hacer ajustes, ¿no? Acercarnos a quienes auspician procesos de interlocución, diálogo, fortalecer nuestras propias capacidades de interlocución, mediación, diálogo, ¿no? La capacidad de escucha, comprensión, romper incluso algunos prejuicios. Interlocutar no es tranchar, no es claudicar, no es renunciar, ¿no? Creo que en determinados espacios todavía existe, digamos, esa idea, ¿no? Y también dimensionar algunas de las herramientas con las que se promueve la agenda de derechos humanos. No debemos quedarnos exclusivamente en la proclama, sino que tenemos que dar ese salto hacia la persuasión. No se trata de ganar una discusión, no se trata de ganar y obtener una sentencia, se trata de diversificar las herramientas para potenciar la agenda de derechos humanos y, como decía, ¿no? También diversificar nuestras estrategias, solidificar nuestra capacidad técnica, incorporar a otros sujetos, potenciar la unidad, la articulación, y en eso pues el trabajo colaborativo y la sinergia que se pueden generar entre mediadores, facilitadores, es crucial para potenciar la agenda de derechos humanos. De tal suerte que te agradezco muchísimo, Mara, por la invitación, a las y los organizadores también, y obviamente pues a quienes nos están siguiendo de manera virtual, un fuerte abrazo y
sigamos caminando juntos. Gracias, Mara. Sí. Muchas gracias. Muchísima gente aquí que da felicitaciones y agradece muchos comentarios. No sé si los pudiste observar, creo que sí, ¿verdad? Por ahí. Pues muchas Sí, gracias a los he todo el estado mundo. siguiendo. Gracias, un abrazo. Excelente. Chao. Gracias a todo el mundo. Chao. Bye. Esta es la razón de estar aquí para